Hola chicos, estamos nuevamente en una clase de literatura, en esta ocasión para hablar sobre la segunda parte del cuento de terror. En la primera habíamos hablado de las características que debe tener el cuento de terror. En esta segunda parte vamos a hablar un poco sobre la temática de algunos de los escritores más famosos con respecto a este género literario o a esta temática literaria. Entonces empecemos. Recordemos que en el cuento de terror nosotros tenemos una gran variedad también de autores, sin embargo acá hemos tratado de establecer solamente algunos que nos interesa de alguna manera para que nosotros quizá podamos explorar más lecturas, ¿sí? Y por otro lado también conocer a profundidad cómo es que manejan las temáticas. Vamos a ir de una forma cronológica. En el primer caso tenemos nosotros a Edgar Allan Poe, que nosotros ya lo hemos visto ya en los cuentos policiales. En esta ocasión también es un maestro del terror y es alguien que va a influenciar en los escritores posteriores como Stephen King o Lovecraft también. Entonces, de ahí la grandeza de Poe en influenciar de manera temática, por ejemplo, y también la forma de poder describir el terror en los demás escritores. Repasemos algunos, ojo, algunos de los cuentos de terror que tiene Edgar Allan Poe. En primera instancia tenemos acá el barril amontillado de 1846. ¿Qué se cuenta en el barril amontillado? Vamos a decir principalmente que en los cuentos de Poe, como hemos nosotros visto ya, generalmente se ven a personas en estado de desesperación, de angustia, de miedo. Y por otro lado también tenemos asesinatos. Es común ver asesinatos en Poe. Ahora, si nosotros nos vamos a observar a otro tipo de escritores, no tanto puede ser así, por ejemplo, en Stephen King y también en Lovecraft, ¿no? Pero la literatura de Poe se caracteriza justamente por eso, por presentarnos estos personajes que tienen traumas psicológicos y al mismo tiempo también están muy ligados a la muerte. En el primer caso de este cuento, ¿no? Por ejemplo, nos narra el asesinato que comete un hombre llamado Montresor, que quería vengarse de Fortunato, un hombre que lo había insultado ya varias veces y no quería soportar otro insulto más. El asesinato fue planeado durante mucho tiempo por Montresor y es realizado en el carnaval. Fortunato iba vestido de payaso cuando se encuentra con Montresor y él le dice que si lo ayuda a saber si un barril de amontillado que están por venderle es real. Entonces Montresor lleva engañando a Fortunato a unas catacumbas donde hay muchos cadáveres y le embriaga. Y dada la humedad de las catacumbas, la salud de Fortunato, que al parecer tenía una tos, empeora cada vez más. Montresor encadena a Fortunato y pone una pared para que Fortunato muera y no pueda salir de las catacumbas nunca. Miren cómo es que acá nosotros tenemos el componente de venganza. Y justamente, como hemos visto nosotros en ocasiones anteriores, eso se tiene que ver con lo emocional, con lo que nosotros nos dejamos llevar por las emociones y no dominamos las emociones y cometemos este tipo de actos. Entonces el narrador nos está contando esta historia a partir de la venganza, ¿no? Hay que decir que este cuento pues está contextualizado en la ciudad de Italia, una ciudad de Italia que no se precisa al parecer exactamente, ¿no? Y que bueno, se da alrededor de una celebración de carnavales y que sucede toda esta venganza que acabamos de observar. Por otro lado, tenemos también al corazón del ator. En el corazón del ator también es uno de los cuentos magistrales
de Edgar Allan Poe, ¿no? En esta ocasión, pues, nos narra la historia de un hombre y un anciano con el que vive, el cual tiene pues un ojo de buitre azul pálido y nublado, como se describe en el cuento, y que causa miedo, causa angustia, ¿no? Al narrador. Y en base a ese miedo, a esa angustia, es que el narrador protagonista planea asesinar al anciano, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a escuchar que el mismo protagonista, el narrador, va a decir que quiere de alguna manera al anciano, ¿no? Que siente alguna estima. Sin embargo, también lo quiere matar. Entonces, observemos de nuevo que acá hay conflictos de personalidad, ¿no? Una especie de trauma que pueden seguir los personajes de Poe en sus narraciones. Entonces, el narrador insiste en que él ha planeado todo, ¿no? Y como lo ha planeado todo, no está loco en pensar en asesinar a una persona, ¿no? Entonces, durante 7 noches, el narrador abre pues la puerta de la habitación del anciano con el fin de eh, poner una luz, ¿no? Sobre el ojo o el mal ojo que él le llamaba así, o el mal ojo del anciano. Sin embargo, el ojo que supuestamente era parecido al de un buitre, ¿no? Siempre está cerrado. Por lo que era imposible justamente cometer el asesinato, ¿no? En la octava noche el anciano se despierta y después de que la mano del narrador se desliza y hace un ruido, ¿no? Interrumpe justamente lo que iba a ser el narrador. Luego el narrador retrocede, ¿no? Decide abrir su linterna y de ahí brilla un rayo de luz, ¿no? Y justamente le cae el ojo al anciano. Y en esta ocasión el narrador sí ve que ese ojo está abierto, pues, ¿no? Y justamente cuando el narrador escucha que el corazón del anciano late fuerte y peligrosamente porque él siente que esos latidos son aterradores, ¿ya? El narrador decide atacar al anciano y se lanza con un fuerte grito, ¿no? Va y sofoca con una almohada al anciano. Y luego de eso, pues, nos enteramos que el narrador ha cortado el cuerpo, ¿no? Y ha tratado de ocultar las partes del cuerpo debajo de las tablas del piso. Y lo asegura con tal de que no haya ninguna señal de ese crimen. Sucede que después de eso, pues, va a la policía, ¿no? Los vecinos habían informado de que habían escuchado algún grito, el grito del anciano. Y en este caso el narrador pues afirma que los gritos escuchados fueron los de su pesadilla, ¿no? Y que en realidad el anciano no estaba ahí, ¿no? Entonces, otra vez los policías pues se van, ¿no? Y que no habían encontrado ninguna evidencia, ¿no? Eh, y bueno, sucede que en cierta parte el narrador empieza a sentirse incómodo y nota como un zumbido dentro de sus oídos, ¿no? Y el zumbido se hace más fuerte y más fuerte. Y el narrador llega a la conclusión de que es el latido del anciano que viene debajo de las tablas del suelo, ¿no? El sonido aumenta constantemente hasta que... y
y los oficiales no sienten ese sonido, ¿no? Entonces, aterrorizado ya por los violentos latidos del corazón y convencido de que los policías son conscientes no solo de los latidos del corazón, sino también de su culpa, ¿no? El narrador derrumba y confiesa diciéndoles que rompan las tablas del suelo para revelar los restos del anciano que estaban ahí, ¿no? Y de esta manera es que él mismo se delata, o mejor dicho, el corazón delata a este asesino. Aunque claro, él niega que lo haya matado, el narrador niega pues tener sentimientos de odio, resentimiento, ¿no? Y justamente se explica después que lo que le había llevado a asesinar era ese ojo que no soportaba ver, ¿no? Y bien, nosotros otra vez tenemos esta cuestión de la personalidad, justamente de los traumas que unos puedan eh, poseer a lo largo de la vida, ¿no? Y que justamente no los describe Edgar Allan Poe a través de su narración. Sigamos. La otra es la caída de la casa Usher. Y en la caída de la casa Usher también tenemos justamente eh, un personaje como Roderick Usher, ¿no? Que es invitado pues a una mansión, ¿no? Y él estaba pues enfermo física y mentalmente. Y sucede que este Roderick tenía alteraciones de la personalidad y también los sentidos muy sensibles, es decir, escuchaba un ruido, pues quizás se podía esperar, ¿no? Ahora, cuando él llega a la mansión, ve pues que tiene un aspecto tenebroso, tiene grietas con forma de zigzag, ¿no? Desde el techo hasta un estanque que estaba puesto ahí, ¿no? Y Roderick le tiene temor a la mansión. Y también se comenta que Lady Madeline, ¿no? Había muerto hace unos días. Entonces, ella había sido llevada a la cripta familiar por Roderick y el protagonista, ¿no? Y una noche Roderick, estremecido por la compañía de su amigo, el cual lee un libro, ¿no? Están los dos ahí, ¿no? Y de repente están contando la historia, ¿no? Y el protagonista contaba la historia del joven heterero. Los sonidos de la madera eran acorde con los sonidos de la mansión. Mientras contaba algo, los sonidos que hacían en la mansión tenían mucha relación con ese cuento. Entonces abre la puerta de la habitación donde se encontraban los viejos amigos, los cuales quedan espantados al ver a Madeline frente a ellos. Recuerden que había muerto y de repente ven a esta muerta ahí. Y es ahí cuando el protagonista pues escapa de la mansión mientras esta se está derrumbando, ¿no? Y termina la historia de esa manera. Y otra vez nosotros vemos que hay conflictos de personalidad por un lado y también muerte por otro lado. Ahora vamos a tratar sobre Lovecraft. En el caso de Lovecraft, nosotros vamos a tener en cuenta que él tiene etapas en su obra literaria. La primera obra, la primera etapa que él tiene está influenciada mucho por Edgar Allan Poe. Y estos cuentos componen justamente elementos de horror, algo como el que tenemos ahí, ¿no? Los castillos antiguos, los lugares lejanos y desolados, la noche como liberadora del mal, ¿no? En fin. Y por ejemplo tenemos acá una obra que se llama La bestia en la cueva, ¿no? Donde nosotros vemos a un hombre que está perdido en las cuevas de Mammoth,
¿sí? Y no encuentra salida, así que despeja las piedras para poder gritar y que se escuche más lejos. Así que gritaba lo más fuerte que podía, ¿no? De repente escuchó un animal o algo similar que caminaba en cuatro patas, pero en momentos que se escuchaba como que se ponía de pie y caminaba en dos pies. Eso le asusta más, ¿no? Así que deja de gritar, espera y cree que ese animal lo quería matar. Así que se dijo a sí mismo que lo mejor era una bendición del Todopoderoso para que no sufriera, ¿no? Una bendición de Dios. Y que posteriormente pues muera de hambre. Y se arrepiente, se arma, ¿no? Tomando pequeños fragmentos de piedras que había en el piso para defenderse. El animal que él había observado sigue caminando hasta que se encontraba muy cerca de él. Entonces le enterró los fragmentos de piedra y salió corriendo por donde venía el ser extraño, ¿no? Y ahí ve a un vigía y al final se da cuenta que supuestamente este hombre, este monstruo, fue un hombre, ¿no? Y que al parecer todo estaba en la imaginación de él. Y bueno, esta es una de las historias que, según se menciona también, Lovecraft lo había escrito a los 15 años. Por otro lado, tenemos también la etapa onírica. En este sentido, nosotros debemos entender que, por ejemplo, acá nos va a presentar Lovecraft, ojo, personajes que van a soñar. Y dentro de sus sueños tenemos muchas pesadillas. Y dentro de sus sueños hay viajes, ¿no? Que nos va a presentar a través de estas historias. Entonces, por ejemplo, tenemos a los gatos de Ultar, que vendrían a ser una de las obras que está dentro de este bloque, ¿no? Acá se cuenta, se relata, ¿no? Una pareja de ancianos que gustaba pues capturar y asesinar gatos, ¿no? La gente de Ultar se preocupa mucho de que sus gatos no se acercaran a esa pequeña cabaña vieja rodeada de árboles. Y si sus gatos se perdían y no llegaban al día siguiente, ya sabían el terrible destino que habían sufrido, es decir, habían sido asesinados por esta pareja de ancianos. Sin embargo, la gente no se atrevía a encarar pues a estos ancianos, ¿no? A los dos, porque les aterraba mucho. Y un día unos peregrinos de piel oscura y muy misteriosos vinieron a Ultar, y entre ellos había un jovencito llamado Menes, al que le gustaba jugar con un gatito negro, el cual al tercer día se perdió y la gente le contó la historia del viejo y su mujer. Menes lanzó un conjuro con sus manos hacia el cielo en una lengua que nadie de los habitantes comprendía, y después de que este pueblo se marchara todos los gatos habían desaparecido, culpando a los peregrinos o a la pareja de ancianos de asesino de los gatos, ¿no? Atal, hijo de un posadero, dijo que vio por última vez a todos los gatos rodeando la cabaña de la pareja y de la pareja que asesinaba a los gatos, ¿no? Sin embargo, al día siguiente los gatos aparecieron gordos y sin apetito. La gente asumió que los culpables habían sido la pareja de esa cabaña. Al pasar los días decidieron ir a ver a la pareja forzando la puerta, ¿no? Y al entrar solo habían visto a dos cadáveres rodeados de insectos, en este caso pues que vendría a ser la pareja, ¿no? Luego pues decidieron eh, que justamente se habían equivocado al momento de pensar, ¿no? Entonces observen de nuevo que esos son los inicios justamente de estas historias. Por otro lado tenemos también otro de los cuentos que tiene que ver con esto que les acabo de mencionar de los viajes, eh, o de los sueños de los personajes, ¿no? O cómo se presentan estas historias. Se llama La búsqueda de los ensueños de la ignota Kadat, o la búsqueda onírica de la desconocida Kadat. Acá tenemos a un personaje como Carter, ¿no? Que transita por un universo alternativo, desde el bosque encantado donde habitan los Zuks hasta las alturas
de Granek, la fabulosa Cefelais, la ciudad de los gatos de Ultar, o el bullicioso puerto de Titanlin en sus extraños mercaderes. Él viaja también a la luna, donde habitan criaturas con aspecto de sapo, y un mundo subterráneo, es decir, un mundo donde está debajo de la tierra, ¿no? Y ese mundo debajo de la tierra está poblado por monstruos, que justamente pues hay de muchas formas, ¿no? Que Lovecraft presenta. Ahora, Carter también va a buscar una forma de acceder al castillo de Onice en la cima de Kadat para preguntar a los dioses de la tierra por esa ciudad maravillosa del atardecer, ¿no? Justamente. Y todo se da en base a viajes que va a realizar este tal Carter a través de muchos lugares donde va a conocer pues monstruos de diversas formas posibles, ¿no? Y que son parte justamente de los miedos que tiene no solamente el autor, sino también este protagonista. Por otro lado tenemos ya ahora la tercera etapa de los cuentos de Lovecraft, ¿no? Y en esta etapa se va a percibir o se va a ver la influencia de Arthur Machen, ¿no? Y en esto vamos a nosotros observar, ¿sí? Que hay muchos mitos, desarrolla muchos mitos en torno a dioses y describe la infinidad de criaturas que acechan la tierra. Y esto justamente tiene que ver con el bestiario, es decir, con el conjunto de monstruos y de dioses que maneja en Lovecraft. En este caso, este ciclo se llama los mitos de Tulu o Cthulhu, como le han llamado algunos también. Hay un libro que se llama La llamada de Tulu, ¿no? Y acá se cuenta, por ejemplo, los orígenes de este Tulu. Se cuenta que este Tulu es una criatura extraterrestre que tiene características físicas y habilidades que lo hacen parecido a la de un dios, ¿no? De los humanos, ¿correcto? Y que estos habían existido hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo es esto? Tulu es un monstruo que había habitado con otros de sus hermanos también hace mucho tiempo y que por no haber seguido, ¿no?, ciertas condiciones u órdenes habían sido exterminados. Y Tulu está encerrado, ¿no?, en una cierta parte, eh, y que está esperando ser liberado. Justamente los seguidores de Tulu son los que van a tratar de liberar a este monstruo. ¿Quiénes son ellos? Son justamente monstruos que están en el mar, en los océanos, que son eh, estos personajes que se parecen mucho a unos hombres sapo, ¿no?, más o menos, y que tratan de liberar a Tulu. Ahora, por encima de Tulu hay dioses más altos, hay dioses más poderosos, justamente, ¿no? Y que Tulu es más o menos como el sumo sacerdote, ¿no?, de estos dioses. Entonces esa es la relación, ¿no? Tulu está esperando ser liberado prácticamente y que algún día va a ser liberado, ¿no? Y esa es la relación en la cual se vive, ¿no?, o se menciona con respecto a este monstruo mitológico. Monstruo que viene del pensamiento anglosajón, es decir, en Europa existía una tribu anglosajona, en donde ahora es Inglaterra y Alemania, ¿no? Y de ahí es este monstruo que habría nacido justamente con ese tipo de pensamiento. ¿Qué explica esto? Explica más o menos cómo es que se dio la existencia a nivel del mundo, así como el Génesis de la Biblia. Acá también se explica cómo es que habría existido hombres, ¿no?, hace mucho tiempo, perdón, monstruos también hace mucho tiempo, y cómo es que de estos desaparecieron y otra vez quieren volver a la escena de la Tierra.
Otra parte también de los mitos de Tulu tiene que ver con la sombra de Ismont, ¿no? Acá, por ejemplo, el protagonista indaga sobre sus antepasados, ¿no? Y acá el protagonista va a estudiar con respecto a sus antepasados. Y va a encontrar muchas huellas, ¿no? Y va hacia lo desconocido de su familia. Y acá vamos a tener pues mucha fantasía, también vamos a tener mucho de lo oculto, de lo sobrenatural en este viaje que va a realizar este protagonista y nos vamos a meter un poco más en ambientes muy oscuros, en ambientes que van a causar miedo, donde vamos a encontrar también monstruos, ¿no? En fin. Por otro lado, ahora vamos a tener a Stephen King. King tiene una variedad también de temas, ¿no? It, por supuesto, es uno de los personajes que, o mejor dicho, una de las historias o novelas que nosotros más conocemos a través de este payaso Pennywise, pero no es el único, ¿no? Hay otra de las obras más conocidas todavía de él y que han sido muy aclamadas por la crítica en realidad, ¿no? Pennywise es, o en este caso la novela It, es una pequeña parte nada más y por mencionar a esta obra hay que decir que despliega mucho de los miedos, ¿no? Dentro de la obra despliega mucho de los miedos que los seres humanos podemos tener y que se materializa justamente a través de este personaje, ¿no? Este personaje hace ver nuestros miedos que nosotros tenemos en la infancia, por ejemplo, y que no hemos logrado terminar, ¿no? No hemos logrado superar justamente llegando ya a la madurez, ¿no? O cuando estamos grandes. Seguimos algunos teniendo, aunque seamos adultos, seguimos teniendo los mismos miedos que teníamos en la infancia. Y este personaje justamente nos sirve para eso, para no darnos cuenta que esos miedos van a seguir a lo largo de nuestra vida, ¿no? Como nosotros habíamos mencionado, este tipo de cuentos de terror nos sirven justamente para nosotros poder dominar nuestras emociones, manejar nuestras emociones y saber cómo actuar posteriormente. O también superar los traumas de alguna manera, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, un trabajo psicológico? Es decir, como una terapia que nosotros podríamos seguir de buena manera. Recuerden que la lectura siempre es buena a todo nivel y si nos ayuda a manejar nuestras emociones, mucho mejor todavía. Este es el objetivo de los cuentistas o de los escritores de terror, como lo habíamos mencionado en una clase anterior. Entonces uno de los temas, por ejemplo, que realiza Kim es el hecho de tratar de nuevo sobre personajes que ya se habían ya tratado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Drácula, de Bram Stoker, ¿no? En el caso del hombre lobo y el caso de la temática de las casas encantadas, ¿no? Que lo podemos ver, por ejemplo, en Becker también. Ahora, por ejemplo, acá en el misterio de Salem Slot, ¿no? Tenemos nosotros que el personaje protagonista es un vampiro. Y acá justamente Kim lo que hace es darle ciertos toques a este Drácula que va a presentarnos. Es un Drácula que no, que es distinto al Drácula de Bram Stoker, ¿no? O que ustedes habrán visto en películas o series, en fin. Ya no es un tipo que seduce, ¿no? Porque este Drácula de Stoker es un vampiro que seduce, ¿no? Eh, Más bien el de King es un poco más cruel, ¿no? Y a partir de esa crueldad nosotros vamos a ver que este vampiro lo único que quiere es ser el más poderoso. Lo cual no quería, por ejemplo, el otro vampiro de Bram Stoker, que lo único que quería era satisfacer, por ejemplo, de sangre, ¿no? Satisfacer sus instintos nada más al momento de chupar la sangre eh, a las personas. Entonces acá no vas a tener eso. Por otro lado, en El Resplandor, que según la crítica es uno de los mejores eh,
mejores historias que haya escrito, en este caso King, ¿no? Ustedes lo van a poder observar también en película o bueno, sí, claro, en una película. Y es fascinante, según he podido observar en la crítica, cómo es que nos presentan a este eh, hombre lobo en El Resplandor, ¿no? Y acá nosotros tenemos pues a Jack Torrance, ¿no? Que sufre de transformación, ¿sí? Y que está influenciada justamente por las fantasmas del hotel donde él justamente va a pasar una temporada, ¿ya? Y que acá justamente se va a dar pues una serie de eventos horroríficos, ¿no? A Jack se le muestra, por ejemplo, como un ser malhumorado tras la entrevista que tiene ahí con el gerente del hotel, el señor Ullman, ¿no? Y vemos los esfuerzos que hace por no recaer en esa personalidad que él tiene dentro, ¿no? Y bueno, al final pues él entra al hotel, va a estar ahí, ¿no? Y ahí va a hacer salir justamente esa personalidad que él tiene, que justamente acaba con su familia, ¿no? Y que todos vamos a ver también que ahí hay un hijo que se llama Danny y que va a poseer también los mismos poderes paranormales que va a poseer este tal Torres, ¿no? Y como se da el nombre lobo, se transforma siempre de forma violenta, no trata de hacer cosas malas, ¿no? Comúnmente. Por otro lado tenemos nosotros a Carrie, ¿no? Y en Carrie tenemos a un personaje que domina casi como un dios, ¿no? La escena. Y también tenemos que esta Carrie pues nos va a revelar un personaje sobrenatural, ¿no? Que, que se muestra de esa forma, como se había mencionado, con telequinesis, es decir, con que ella puede dominar con el hecho de solamente pensar, levantar un objeto, poder aventarlo o hacer lo que quiera, ¿no? De eso se trata la telequinesis. Entonces, acá pues nos vamos a encontrar con este personaje que es sobrenatural, como lo había mencionado, y muy interesante al mismo tiempo. Por otro lado, tenemos nosotros también en cierta parte, este punto temático referido a máquinas infernales, objetos mágicos, ¿no? O la posesión demoníaca también. Por ejemplo, en la obra Christie, nosotros tenemos sucesos ahí, ¿no? También paranormales. En Christie vamos a tener pues que hay un personaje como Arnie que es influenciado por Christine y se transforma en un ser egoísta y demuestra no tener empatía a sus amigos. Su aspecto dionisíaco, que no había manifestado antes, se despierta dentro de él. Está dispuesto incluso a asesinar a sus amigos y se interpone entre él y su coche. Arnie no lucha contra su destino, está vampirizado por Christine, ¿no? Es una suerte de transformación diabólica adolescente, más o menos como Crepúsculo, ¿no? Que ustedes han visto seguramente, donde sus deseos e impulsos primarios pasan a una primera fila de sus objetivos y la familia, los amigos y la escuela, que eran antes su prioridad, pasan a ser menos obstáculos en la búsqueda de su placer, ¿no? Entonces acá vamos a ver otra vez cómo es que estos personajes luchan contra la personalidad que se les da, ¿no? Y la realidad que se les presenta, ¿no? Y otra vez estamos diciendo que son parte de expresar trastornos de la personalidad. Por otro lado tenemos nosotros la danza de la muerte o también en inglés Death Dance, ¿no? Donde hay una super gripe que ataca al planeta matando pues al 90% de la población norteamericana. Los supervivientes se dividen en dos grupos, los que sueñan con la madre de Abigail, ¿no? Enviada de Dios. Esta tiene como madre a una diosa, ¿no? Por tanto está protegida de cierta manera.
y los que tienen pesadillas con Randall Flagg, que encarna el mal, ¿no? Se dividen en dos bandos antagónicos y luchan por su propia supervivencia y el poder que a partir de la lucha gobernará el país, el mal contra el bien. La supergripe es solo la reducción de personas para hacer más fácil la lucha, es decir, hay una muerte grande de personas y dentro de esta muerte grande de personas hay dos pues personas que van a pelear, ¿no? La madre Abigail y por otro lado el Randall Flagg, Flagg, que van a pelear mutuamente y que al no haber mucha gente pues esta pelea se va a hacer casi eh, de manera personal, ¿no? Y de esta forma justamente nos vamos a dar cuenta de cómo es que nosotros podemos tener dos personalidades y a través de estas dos personalidades vamos a observar cómo es que nuestras dos personalidades se pueden enfrentar mutuamente, continuamente también. Esta viene a ser, digamos, una especie de simbolización de lo que nosotros podemos ser, de nuestro ser malo y de nuestro ser bueno que está dentro de cada uno. Por otro lado, también tenemos la resurrección de los muertos que se va a dar en guiones. En este caso no tenemos ni cuentos ni novelas. Tenemos guiones que había escrito eh, King, ¿no? Y que, bueno, no son muy famosos en realidad, ¿ya? Pero que de cierta forma nos presentan cómo es que se presenta el mundo de King, ¿no? O de las temáticas de King. Ahora veamos, acá, por ejemplo, vamos a tener los días de padre o Father's Day, por ejemplo, donde hay un cruel patriarca, ¿no? De una familia adinerada que sale de la tumba para vengar su propia muerte. ¿Quién la había matado? Le había matado a su propia hija mayor, llamado Bedelia. Esta historia es uno de los llamados cuentos del Garfio, ¿no? De hecho, en Creepshow todos son llamados cuentos del Garfio. Y que bueno, vamos a tener justamente a, como dice ahí, los muertos que van a salir a vengarse de lo que les había pasado. Hay otros cuentos, también cuentos guiones que algunos le llaman, que se llama Thongin, eh, donde cuenta la historia de un millonario interpretado por, en este caso, de llamado Leslie Nielsen, ¿no? Que asesina a su mujer y a su amante, las entierra a los dos en una arena, en la playa, mientras espera que suba la marea y acabe por ahogarlos a los dos, ¿no? Entonces, la infiel pareja regresa en forma de cadáveres descompuestos por el mar para vengarse con la misma moneda, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo es que otra vez los muertos vuelven así. Este clip show va a tener una segunda parte que va a ser casi igual, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos la danza de la muerte. En la danza de la muerte nosotros vamos a observar que hay un personaje, un joven, que tiene muchos problemas de todo tipo, ¿no? En este caso económicos, de personajes, ¿no? Y como habías mencionado, ¿no? Tenemos ahí que igual este este personaje, ¿no? Se llama Jack Torrance, ¿no? Y acá vamos a tener pues vamos a descubrir, como había mencionado también dentro de esta temática, en este mismo libro, la aparición de espíritus terribles, ¿no? Que se van a aparecer dentro de este hotel y que van a causar justamente la muerte de los personajes que están dentro de este hotel. Y que incluso va a provocar pues la muerte de esta familia de Jack Torrance. Muy bien, espero que te haya gustado este recuento que hemos hecho. Recuerda que vamos a profundizar en ciertos aspectos en algunos de los cuentos y vamos a explicar justamente por qué es que se dan
o esta simbología que encierran cada uno de los cuentos que ya hemos tratado de manera rápida. Entonces será hasta una próxima clase.